JFD, just fair and direct. Buenas tardes a todos. Lo primero me presento como siempre. Soy Juan Manuel Moreno, de Desarrollo de Negocio del grupo JFD, de jfdbank.com. Y bueno, en el webinario de hoy, de esta semana, vamos a ver trading con petróleo, en concreto con los dos barriles, con el Brent y el WTI. Vamos a ver todo lo que necesitamos saber antes de operar con estos productos y lo hemos repartido en dos partes. En la parte 1, que es hoy en la teoría, y mañana será la parte 2, o la parte práctica, o el vídeo que viene a continuación, si estáis en el canal de YouTube. Así que, antes de empezar, os dejo por aquí el aviso de riesgos. Y seguimos. Y bueno, trading con petróleo, como digo, parte 1, la parte teoría, la parte teórica, donde vamos a ver todo lo que envuelve antes de que empezamos a operar en el petróleo, y después ya es cuando nos meteremos más en la parte más práctica, ¿vale? Que se dice en este caso. Así que vamos a ello. Recordar que este webinario está siendo grabado y estará disponible mañana en el canal de YouTube, que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, y si estáis en YouTube ahora mismo y os gusta el vídeo, pues podéis dar a me gusta y podéis también dejar vuestros comentarios en el vídeo, por si tenéis alguna duda, pues que podáis, si queréis, dejarlo desde ahí, os la resolvemos. Así que nos metemos en materia, en la parte teórica, trading con petróleo, el Brent y el WTI. Lo vamos a explicar, a ver qué significa todo esto, y aquí vamos a ver un poco, pues, el índice de lo que vamos a ver en este webinario de hoy, que es, pues, introducción, qué mueve el petróleo, los precios de referencia del petróleo, quiénes son los mayores productores de petróleo, correlaciones que hay, el tamaño de la posición, el valor del PIB o las mejores horas para operar del petróleo. Así que empezamos con la parte de introducción, ¿vale? Así que, de todas las materias primas que se negocian en los mercados financieros, el petróleo crudo es, quizás junto al oro, el recurso más que más interés despierta en los inversores, ¿vale? Dentro de las materias primas, pues oro y petróleo son las más importantes, ¿vale? El crudo cuenta con una gran importancia en la economía, dado que es uno de los principales componentes de los combustibles que necesita casi cualquier tipo de transporte, así como las formas de la energía, ¿vale? Por eso es tan importante el petróleo. Al final, cuando queremos mover mercancías, personas, cualquier cosa que necesitemos mover, pues se hace siempre a través de vehículos que usan el petróleo. Aunque bueno, es verdad que ahora mismo están apareciendo nuevas formas como vehículos eléctricos y demás. A día de hoy, septiembre de 2021, el petróleo es la materia prima para la movilidad más importante que tenemos, ¿vale? Y por eso tiene una importancia capital en los mercados, porque lo que provoca que sea una de las materias primas más negociadas y con más variación del mundo. Al final, como la gran mayoría de los países no tienen petróleo y dependen de eso, aquellos países que sí los tienen, ¿vale? Por eso es una materia prima tan importante, porque es muy necesaria, y eso es lo que va a tener la principal importancia, que además es escasa, ¿vale? Es una materia prima de una fuente no renovable, ¿vale? Así que llegará un momento donde el petróleo se acabará dentro de 10, 100 o 1000 años, pero el petróleo se acabará, ¿vale? Por lo tanto, el precio del petróleo se caracteriza por sus posibilidades de variación y por dibujar tendencias muy marcadas, ¿vale? Cuando queremos operar en petróleo, pues veremos que el petróleo, cuando coge una tendencia alcista o bajista, veréis que rápido se mueve, pues $20 el precio, y eso hace que estas características que tiene la cotización del precio del petróleo, pues hace que sea muy interesante tanto para los que operan de día como para los que operan más a largo plazo en los swing traders, y así como para inversores con objetivos a largo plazo, o también llamados los trend traders, ¿vale? Así que por eso
la importancia que tiene esta materia prima. Bien, ¿qué mueve el precio del petróleo? ¿Por qué el precio del petróleo se va de 70 a 90 dólares o de 70 a 0 dólares? Como nos pasó, por ejemplo, en el mes de abril del año pasado, de 2020, en plena cuarentena, pues que el precio del petróleo marcó ese mínimo de cero, de cero, llegó a cotizar hasta en negativo, ¿vale? Así que, como decimos, el precio del petróleo se mueve por el efecto del equilibrio entre oferta y demanda, ¿vale? Entre los que quieren comprar y entre los que quieren vender. Por lo tanto, un escenario de sobreoferta o de baja demanda, hay más gente queriendo comprar petróleo que que se ofrece al mercado, hará disminuir el precio del petróleo, ¿vale? Eso pasó exactamente en abril del año pasado, que, bueno, como digo, en plena cuarentena, cuando nadie estaba pudiendo gastar el petróleo que tenía, debido a que pues, en la mayoría de las economías fuertes estaban en esa cuarentena, nos obligaron a todos a quedarnos en casa, muchas empresas tuvieron también que parar su producción, hizo que durante esas semanas nadie necesitara el petróleo. Por lo tanto, aunque también se redujera la oferta, había mucho petróleo en el mercado, ¿vale? Que eso genera unos costes de almacenamiento y eso hace que la gente que llegara a cotizar en negativo el petróleo porque se necesitaba sacar esa oferta al mercado porque los costes por almacenar el petróleo eran caros, son muy caros. Así que eso es una de las razones por las cuales cotizó en negativo el petróleo. ¿Vale? Y sin embargo, pues al contrario, un escenario de aumento de la demanda y estancamiento de la oferta del crudo provocará un aumento del precio. ¿Vale? Si imaginaros que llega un momento donde de golpe aumenta el precio de la demanda, necesitamos más petróleo y sin embargo están extrayendo el mismo petróleo los países productores, pues hará que el precio suba. ¿Vale? Así que ese es el punto más importante por el que se mueve el precio del petróleo y que esto lo veremos muy reflejado sobre todo en las reuniones de la OPEP Plus, que lo que hacen siempre es decidir si recortan o si aumentan la producción de petróleo. Y esa es su principal arma para intentar mantener o controlar los precios. Hay algunas veces que se mueve por otros factores, pero eso es en un escenario normal, ¿vale? El más estable o el que más se ha dado en los últimos 50 años, donde la OPEP recorta precios, ¿vale? Para jugar con esos equilibrios entre oferta y demanda. Para momentos que quieren que su precio suba o momentos que quieren que el precio baje, que eso también es una opción. No sé si recordáis que años atrás, con el tema del fracking del petróleo, que era un nuevo competidor, pues también hundieron el precio del petróleo los productores de la OPEP Plus para que aquellos aquellos nuevos actores en el mercado que querían entrar a extraer petróleo también con un nuevo sistema, no les fuera tan rentable hacer esa gran inversión que conlleva pues extraer petróleo de manera de fracking. Así que esos son, como veis, escenarios de los últimos 7-8 años en los cuales el petróleo puede aumentar la oferta o puede disminuir la oferta también para jugar un poco pues, con esos precios y hacer que lo sea más atractivo en función del momento en el que nos encontremos. ¿Vale? O menos atractivo cuando intentas hacer un precio más barato. Bien, como decíamos, en relación con la oferta de petróleo, hay que tener en cuenta que la producción de crudo está concentrada en determinadas regiones del mundo. ¿Vale? ¿Quiénes son los países más fuertes o que más petróleo tienen bajo sus territorios? Pues mirad, Estados Unidos, Canadá, México son por un lado, ¿vale? Luego por otro lado son Rusia y los países de la OPEP, ¿vale? Y por otro lado son Arabia Saudí, Emiratos Árabes e Irak. Así que tenemos esos tres grupos, ¿no? O esos tres
sí, grupos podríamos llamarlo, de países productores. Estados Unidos, Canadá y México, Rusia y los países de la OPEP y Arabia Saudí, Emiratos Árabes e Irak. ¿Vale? Esta concentración provoca que sea especialmente relevante otros factores por fuera de los mercados, como la estabilidad política del marco regulatorio de los países productores. ¿Vale? Claro, imaginar, tenemos el lado de Arabia Saudí, Emiratos Árabes o Irak, pues países donde los factores de la estabilidad política pueden influir sobre todo al precio del petróleo, como se ha pasado, por ejemplo, también en el caso de Venezuela, ¿vale? Donde, fijaros, países con tanta demanda, ¿vale? Perdón, con tanta oferta de petróleo, pues hay momentos en los que sus decisiones políticas de esos países afecta a los precios del petróleo. ¿Vale? Sí, como veis, es un compendio entre oferta, demanda y esas decisiones políticas que toman los países. ¿Vale? Por ejemplo, Estados Unidos, como digo, hace unos años fue pues bastante importante en el tema del petróleo por el tema de ese fracking. ¿Vale? Hubo empresas no tradicionales que querían acudir o querían entrar en este mercado y bueno, pues al final el resto de países decidieron bajar el precio del petróleo aumentando la oferta en el mercado para hacer que no haya tanta competencia, porque recordad que al final el mercado del petróleo es un mercado de oligopolio, ¿vale? Donde al final pues no el mercado se controla por unas cuantas empresas a las cuales es muy difícil entrar y salir porque primero o tienes petróleo en tu país, imaginaos que España, por ejemplo, que con una producción de petróleo bastante pequeña, pues no puede entrar a competir. ¿Vale? O tienes petróleo o no tienes petróleo. Ese es el punto. Por lo tanto, la inestabilidad política influye enormemente sobre los precios del petróleo crudo. ¿Vale? Algunos de los principales centros de producción están en regiones inestables, como son el Medio Oriente o algunos países productores de África. ¿Vale? Por lo tanto, esta inestabilidad puede afectar a la producción y, como consecuencia, al precio del petróleo, al afectar indirectamente a la oferta de materia prima o incluso las relaciones comerciales entre distintos países. Claro, hay muchos países que en momentos feos intentan, momentos feos para su país. ¿Vale? Venezuela podría ser un ejemplo, donde necesitas dinero y, claro, pues aumentas la oferta, pues eso hace también pues que le afecte al mercado del petróleo. Por lo tanto, en cuanto al marco regulatorio, cuanto más favorable a la extracción sea la regulación, mayor será la cantidad de petróleo presente en los mercados y, por lo tanto, menor su precio. ¿Vale? De hecho, la mayor causa por la caída del precio del crudo suele ser el sobreabastecimiento, ¿vale? En ocasiones provocado por condiciones muy favorables para la extracción de petróleo en determinadas regiones. ¿Vale? Por lo tanto, precios de referencia en el petróleo. ¿Vale? Por eso os quería explicar que el mercado de petróleo está en manos de muy poquitos países, ¿vale? Y que, bueno, también un poco en función a qué tipo de petróleo hay, pues hay diferentes precios. Por lo tanto, hay muchos tipos de petróleo, ¿vale? Cuyos precios se utilizan como precios de referencia en el petróleo y el crudo. Pero los principales son estos tres: el Brent, el WTI y el de Dubái, Oman, ¿vale? Por lo tanto, el Brent o el crudo Brent, también llamado así, cubre aproximadamente el 66% de todos los contratos de petróleo que se mueven en el mundo. ¿Vale? Este petróleo es bajo en azufre y se le califica como ligero o dulce, ¿vale? Lo que hace ideal para la producción de gasolina y diésel, ¿vale? Además, gran parte se extrae en el Mar del Norte, en las plataformas que ya están en el agua, lo que hace que sea muy fácil de transportar este petróleo. ¿Vale? Luego tenemos el West Texas, ¿vale? Intermediate, que también conocido como el WTI, que es el muy dulce, lo que hace ideal para refinado de gasolina y se extrae dentro de Estados Unidos. ¿Vale? El WTI es el de referencia en Estados Unidos y el Brent se le llama el referencia en Europa. ¿Vale? Se extrae principalmente en pozos de tierra, por lo que es más caro de exportar.
tienes que llevarlo de tierra al mar y desde ahí cargarlo en barcos. Sin embargo, el Brent ya se extrae en el mar y directamente va a barcos y de ahí a países que lo estén comprando. ¿Vale? Y el petróleo de Dubái, Omán, es el principal punto de compra para Asia y ese petróleo se llama el ácido. ¿Vale? Lo que significa que tiene un alto contenido en azufre y un grado menor de petróleo crudo que el que se encuentra en otros lugares. ¿Vale? También sigue siendo muy buscado y bueno, un precio de referencia clave. Así que estos tres son los más importantes, pero bueno, a la hora de operar en el mercado nos quedaríamos solo con el Brent y el West Texas y el WTI. Así que de los que estáis ahora mismo, no sé si operáis en petróleo o no, o estáis aquí para formaros, pero si operáis, os voy a preguntar cuál es vuestro barril preferido, si el Brent o el WTI. Aprovecho para que me dejéis los comentarios en el directo, en el chat, o si estáis en YouTube, los podéis dejar en los comentarios. Por lo tanto, los mayores productores de petróleo, ¿vale? Como decimos, el petróleo se produce en regiones de todo el mundo, lo que ofrece a los traders la oportunidad de negociar no solo con esta materia prima, sino también con los productores, ¿vale? Porque claro, podemos operar, como decimos, con el Brent o el WTI, o el WTI, o también podemos operar con las empresas que lo extraen. Nos dice Francisco con el Brent. Genial. ¿Vale? El Brent al final es el de referencia aquí en Europa y suele ser el que más noticias y más información antes nos llega. Así que es normal que al final desde Europa se opere más el Brent. Pues mirar, algunos de los mayores productores a octubre de 2020. Compañías, ¿vale? Mirar, ExxonMobil Corp, o el ticker SOM, que fue fundada en 1870 como Standard Oil, es un productor de gas y petróleo y está valorado aproximadamente de 140.000 millones de dólares. Os hagáis una idea. También la Royal Dutch Shell, ¿vale? Que es la compañía Shell, la más conocida, ExxonMobil, la primera Shell, pues la compañía petrolera británico-holandesa, que está valorada aproximadamente en 50.000 millones de dólares. También es la China Petroleum and Chemicals, ¿vale? Con sede en China y cotizada en la bolsa de Nueva York. La capitalización de este mercado está valorada aproximadamente en 10.000 millones de dólares. ¿Vale? BP, que se me ha colado aquí. Vamos a reducir esto. Aquí, que aquí lo bajamos. ¿Vale? Aquí ya lo dejamos así. BP. Lo guardamos y seguimos. Entonces BP, que es la compañía británica, sobre todo aquí en España BP sí que vemos mucho, ¿vale? Es una compañía que tiene bastante presencia aquí en España, en nuestro país. Es una compañía británica de petróleo y gas valorada aproximadamente en 54.000 millones de dólares. ¿Vale? Y luego está la francesa Total, ¿vale? Establecida y negociada en París, Francia. Esta empresa es pues la industria petrolera europea, está valorada aproximadamente en 87.000 millones, ¿vale? No está Repsol, ¿vale? Pero bueno, pues aquí vemos otra de las opciones, ¿vale? Pero bueno, dentro de estas son las 5 más importantes, ¿vale? Correlaciones del petróleo. Ahora mismo estoy usando el paquete JFD Atom, su paquete de aquí que damos desde JFD para añadir a la plataforma MetaTrader 4 y MetaTrader 5, en el cual establece una matriz de correlaciones para ver las correlaciones que tienen los diferentes activos. ¿Vale? Os dejo por aquí el aviso para si queréis ver vídeos que lo explica y abajo en la descripción del vídeo para YouTube para que podáis, si queréis, desde ahí verlo y descargarlo. Es totalmente gratuito. Y aquí los tenemos, el Brent y el WTI. Fijaros, ellos mismos, el Brent con el WTI tiene una correlación del 100%, ¿vale? O sea, lo que haga el uno lo hace el otro. Estamos en gráficos de 4 horas, ¿vale? Donde estamos estableciendo correlaciones. Así que, vamos, el Brent y el WTI de la mano, como veis. Y mirar, pues fijaros,
la correlación que tiene el Brent con el DAX, un más 93%, otro 93% con el Dow Jones, con el Nikkei 73, con el eurodólar nada, con el S&P 500 un 92%, pero con la libra dólar, fijaros, un 84%, para que os hagáis una idea, con el dólar yen o con el oro, fijaros, un menos 49%, ¿vale? de correlación negativa. Así que fijaros la correlación que tiene el petróleo con los índices, ¿vale? Es bastante importante, ¿vale? O sea que va a ir de la mano y va a ir en sentido positivo. Cada vez que suba un índice subirá el petróleo y al revés, ¿vale? O sea que esto es también muy importante. Bien, hasta aquí algo claro, o sea, vamos, algo claro. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Vamos a pasar un poco ya más a ver cómo se operan los contratos de petróleo. Bien, me vais preguntando. Por lo tanto, tamaño de la posición. Aquí estamos viendo la ventanita de la plataforma de MetaTrader. Cuando le damos a nueva orden, esta es la ventanita donde nos pone lo que vamos a operar, ¿vale? Y como veis, estamos en el Brent, entonces volumen 1. Como veis, aquí nos pone 100, ¿vale? Y aquí vemos los precios. Imaginar que está cotizando el barril Brent a $67. Vale, $67, ¿qué? ¿Qué son esos $67? Por $67, ¿qué compramos en el Brent? Ponérmelo por el chat. $67, ¿qué es lo que vale $67? El petróleo, el Brent, pero ¿qué en concreto? ¿No hay por ahí respuestas? Venga. $67 es lo que vale el precio de un barril de petróleo. Un contrato, nos dice Juan. No. $67 es lo que vale un barril de petróleo, ¿vale? Y quiero que lo veamos todos, porque ¿qué es un? Claro, lo que tú dices, el oro, como veíamos la semana pasada, se mide en onzas, pero el petróleo se mide en barriles, ¿vale? Esto es un barril de petróleo. Estamos ahora mismo en Google. Mirad, esto que vemos aquí es lo que vale esos $67 en nuestro ejemplo, ¿vale? Esto es un barril de petróleo. Esto que estamos viendo aquí. Esta es una imagen más real, ¿vale? Esto es un barril de petróleo, ¿vale? Así que estos $67 es lo que vale un barril de petróleo, ¿vale? ¿Queda claro esto? ¿Lo sabíais lo que era un barril de petróleo? Bueno, pues aquí cuando ponemos volumen de 1, ¿qué estamos haciendo? Como veis, la propia MetaTrader nos dice que son 100, ¿vale? Pues el petróleo se contrata por barriles, que en el caso de JFD se puede operar desde 10 barriles, ¿vale? Por lo tanto, cada volumen de un contrato, el multiplicador de cada operación es de 100, ya que un contrato de cualquier petróleo son 100 barriles, ¿vale? Por eso aquí, volumen 1, la MetaTrader os dice 100. Estamos comprando 100 barriles. Estamos comprando 100 barriles a 67,63. ¿Vale? Por lo tanto, el nominal de la operación que se mete en el mercado es el valor del
barril, ¿vale? Por el número de barriles que queremos negociar. Aquí se ha colado un gazapo. Es el valor del barril por el número de barriles que queremos negociar. ¿Queda claro esto? Un volumen de 100 barriles. $67 es el precio de un barril. Por lo tanto, si metemos un volumen de 1, estamos comprando 100 barriles a $67 cada uno. Y estoy poniéndome en este ejemplo, 67,63. ¿Vale? ¿Los asistentes os queda claro esto? Venga, vamos a ver ejemplos. Como veis, tengo aquí un ejemplo. Vamos a tomar que el Brent está a $67 y el WTI son $61. Por lo tanto, un contrato, como hemos dicho, es el equivale en dinero al valor del barril por 100. Por lo tanto, si compramos un contrato de Brent, lo que estamos metiendo en el mercado son $6.700 de nominal apalancado. O si mete, porque recordad que el petróleo cotiza en dólares, ¿vale? O un contrato de WTI son 6.100, que son 61 por 100, ¿vale? El nominal que estamos apalancado. Pero si metemos un 0,10 contratos, que equivale o sea, por cada 0,10 contratos que metamos, equivale a 10 barriles. Así que 0,10 contratos de Brent son $670 de nominal, o 0,10 contratos, que aquí también se nos ha colado 0,1, 0,1, equivale a $610 de nominal apalancado. ¿Vale? Por cada 0,10, 10 barriles. ¿Cuántos barriles serían 1,5 contratos? Os pregunto. 1,5 contratos. ¿Cuántos barriles son? Si cada 1 son 100 o cada 0,10 son 10. Ponérmelo por el chat, así voy un poco viendo, interactuando con vosotros. Juan nos dice 150. Efectivamente, eso es, Juan. 1,5 contratos son 150 barriles. María Ángeles también nos ha puesto 150. Eso es. ¿Vale? Por lo tanto, imaginar que el petróleo se va de 67 a $68. Con un contrato, ¿vale? Equivale a $100. Esa ganancia o pérdida de ese movimiento. ¿Por qué? Porque, claro, un contrato de Brent, como son 100 barriles, si se va de 67 a 68, hemos ganado $1 por cada barril. Como hemos comprado 100 barriles con un volumen de 1, ganamos y perdemos $100. Y con un 0,10 contratos, como son 10 barriles, pues ganamos $10. Hemos ganado un contrato, $1 por barril, 10 barriles, $10 de ganancia o pérdida en este caso. ¿Vale? Si en función de si estamos largos o cortos. ¿Queda claro esto? Venga. Perfecto. Os pregunto, ¿sabéis cuál es el apalancamiento que lleva en Europa el petróleo? Antes de ir a buscarlo. ¿Lo sabéis?
Nos dice Juan del 5%. Vamos a verlo. Trading, estamos en la web, ¿vale? De JFD. Trading, CFDs sobre materias primas. ¿Vale? Crudo Brent o crudo VTI. ¿Vale? Bueno, aquí nos da lo que es la comisión, que luego lo miramos. Vamos a buscarlo aquí mejor en la plataforma MetaTrader. Que los tenemos, aquí los tenemos. WTI, botón de la derecha, especificación. Pues mira, se pide, en este caso, no, pero esto tiene que aquí haber algo mal. Dame un segundo. Vamos a ir a mirarlo aquí bien. Mira, os voy a enseñar a encontrarlo en la web. Trading, especificaciones del contrato. ¿Vale? Aquí encontramos todo lo que tiene que ver con el apalancamiento. Y decimos Forex, metales preciosos, acciones, ETFs, CFDs sobre materias primas. En la plataforma que queramos, que son siempre las mismas condiciones. ¿Vale? Ahí lo tenemos. ¿Vale? Para el caso es el 20% lo que se está pidiendo para el caso del Brent y del WTI. ¿Vale? Como bien decía aquí, efectivamente es del 20%. O sea, apalancamiento de 1 a 5, en el caso de JFD para el petróleo. ¿Vale? Así que ahí lo tenemos. 20% para los clientes, o sea, apalancamiento 1 a 5, 20% de garantías para los clientes de Europa o apalancamiento de 1 a 20, garantías del 5%, al contrario, para los clientes de fuera de Europa. ¿Vale? Para los clientes que nos están viendo desde Latinoamérica. Y las comisiones, recordar, JFD somos una entidad que no somos creadores de mercado, ¿vale? Por lo tanto, no, os damos los precios directamente del mercado, vais a ver el bit y el as limpios directamente del mercado, de lo cual JFD no se lleva nada, y lo que hacemos es añadir una comisión para que quede claro qué es lo que os cobramos. ¿Vale? En este caso, por cada volumen de 1, o sea, por cada 100 barriles, os cobramos una comisión de 10 céntimos al comprar y 10 céntimos al vender. Comisión total 20 céntimos por un volumen de 1. Y si operamos con un 0,10, pues la comisión serán 2 céntimos. No hay comisión mínima. ¿Vale? Entonces, dudas que tengáis hasta aquí. ¿Vale? Aunque, bueno, recordad que este webinario es solo la parte teórica, ¿vale? Que mañana estará disponible en el canal de YouTube, ¿vale? Y mañana a las 5 de la tarde es la parte práctica de trading con el petróleo, donde vamos a ver todo esto con operativa en directo en la plataforma MetaTrader, ¿vale? Así que, muchas gracias a todos por asistir a este webinario. Nos vemos en próximos webinarios. Recordad que podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube JFD Bank, canal oficial, y nos vemos en próximos webinarios. Hasta luego. JFD, just fair and direct.